En este vídeo vamos a empezar a pintar esta textura tile label que representa como un suelo de tierra. Como podemos ver en las capas, se ha utilizado el mismo sistema que se explicó en el vídeo pintar con valores, pero aquí ese sistema lo hemos extendido. Tenemos el color de base, este tono marrón, y tenemos encima estas dos capas agrupadas en este grupo o carpeta, valores base, y aparte estas otras más. Con ellas vamos consiguiendo la tridimensionalidad de este suelo. Vamos a fijarnos en las capas, las ocultamos y las vamos a ir mostrando. A partir del color base, con estas dos siguientes capas en modo multiplicar y en modo trama, vamos haciendo variaciones del fondo. Después, con estas dos siguientes, vamos añadiendo un poco más de ruido, más variaciones. También utilizamos algún filtro e incluso nos apoyamos en una textura exterior que le aporta estas variaciones tonales. Y al final crearemos detalles más finos y precisos tanto en las sombras como en las luces para conseguir definir más las variaciones que teníamos anteriormente. De esta forma, con este sistema, hacemos que nuestra textura se vea más cartoon y menos realista. Variando la opacidad de estas capas, podemos hacer que nuestras texturas se vean también más realistas o más cartoon. También tenemos que tener en cuenta la forma en la que pintamos los detalles. Podemos conseguir diferentes acabados. Esta textura además es tileable o, como se suele decir, tileable. Tileable hace referencia a una textura que es continua. Si repetimos esta imagen una y otra vez, poniendo la textura a su lado y otra más, no notaremos la transición entre el primer cuadrado de la imagen y el segundo, porque coinciden perfectamente el borde derecho con el izquierdo, y también coincide el borde superior con el inferior. Esto es muy interesante en videojuegos porque podemos crear texturas de una resolución más pequeña y luego repetirla muchísimas veces en el escenario sin que se perciba esa repetición. En eso consiste este trabajo. Vamos a aprender a hacer texturas tileable en Photoshop. A estas texturas también se les llama seamless, lo que significa sin costuras. Y para ello, para facilitar la explicación, vamos a ver esta imagen. Esta imagen no tiene nada de tileable. No podríamos repetirla porque se apreciarían las repeticiones. Vamos a entenderlo utilizando un filtro de Photoshop que vamos a emplear continuamente. Este filtro se encuentra aquí, desde la pestaña Filtro, Otro, Desplazamiento. En inglés se llama Offset. Lo que podemos hacer con este filtro es desplazar la imagen tanto en horizontal como en vertical y la imagen se repetirá a un lado o a otro. Fijaos. La imagen se va desplazando y lo que perdemos de imagen por un lado lo recuperamos por el otro. Con este filtro podemos comprobar dónde está el principio y el final de la imagen. Vemos aquí lo que sería la costura de la imagen. También podemos desplazar en vertical. Lo que nosotros queremos hacer es una textura tileable, es decir, que esta costura no se perciba cuando repitamos la imagen. Aquí tengo esta textura que ya no tiene capas, están todas colapsadas.
La vamos a utilizar para mostraros qué ocurre cuando se le aplica el filtro desplazamiento a esta textura Tilelabel. Abrimos de nuevo el filtro. Para empezar, pongo los valores de horizontal y vertical a 0. Esta es la imagen inicial y voy a desplazar la imagen en horizontal poco a poco. Cuando desplazo esta imagen, no podemos apreciar claramente dónde empieza y dónde acaba. Y pasa lo mismo de arriba a abajo. Aunque siga desplazando la imagen, no voy a encontrar los bordes de la textura. Esto nos asegura que si repetimos la textura muchas veces, no se percibirá el borde y no percibiremos la repetición. Al final, lo cierto es que si una textura se repite muchas veces, el ojo encuentra patrones que se repiten. Pero también hay modos para evitar que se perciban esos patrones, y eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a tratar de obtener la primera textura Tilelabel. Mirad esta imagen. Es una imagen de un detalle de una pared que tiene toda esta información. Fijémonos primero en las dimensiones de la imagen. Tiene 1024 por 1024 píxeles. Voy a utilizar el filtro desplazamiento y voy a hacer un desplazamiento de justamente la mitad, 512 píxeles, para que las costuras de la imagen se queden justamente en el centro. Abro desplazamiento. Ya había colocado antes 512 por 512, le digo OK y veis que no tenemos ningún problema en encontrar las costuras de la imagen, porque esta no era una imagen Tilelabel. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a deshacernos de estos bordes, y en Photoshop tenemos varias herramientas para ello. Una de las herramientas que nos pueden ayudar es el pincel corrector puntual. Vamos a utilizarlo y lo veis en la práctica. Mirad, voy a pintar todo esto. El pincel interpreta la imagen sobre la que está pasando y trata de deshacerse de los bordes más evidentes. No hace falta utilizar un pincel muy grande. Al utilizar el pincel corrector, desaparecen casi todas las costuras. Es una buena herramienta. Voy a pasar un poco más. Para hacer este trabajo, también podríamos haber utilizado otra herramienta muy común en Photoshop, que es el tampón de clonar. El tampón de clonar funciona de modo parecido. Primero tengo que tomar una muestra de la imagen. Antes de tomar esa muestra verifico el tamaño del pincel. Para tomar la muestra me coloco en la zona que me interesa, aprieto Alt y clico en la zona que quiero. Ahora, si me desplazo por la imagen, podéis ver que la muestra que he tomado la puedo trasladar y colocar a cualquier otro sitio. Como estoy utilizando un pincel que es suave, cuando transfiera la muestra a otro lugar, ese borde de la muestra se verá muy difuminado y no se apreciará rotundamente. Tenemos, por tanto, que ser cuidadosos a la hora de escoger primero el tamaño del pincel. Por supuesto, debe ser suave. Y segundo, hay que ser cuidadosos a la hora de escoger la muestra
que vamos a clonar y el lugar donde lo voy a clonar. No siempre va a funcionar bien. Tenemos que intentar no coger patrones que sean muy evidentes y así con esta herramienta podemos hacer desaparecer costuras. El problema, lo que ocurre con esta herramienta, con el tampón de clonar, es que a menudo trasladaremos partes de la imagen que luego podemos llegar a percibir como patrones. Por ejemplo, fijaos en esta mancha tan evidente. Sería un error tomar una muestra, por ejemplo, de esta zona y trasladarla aquí, por ejemplo. Debemos evitar crear alguna repetición que sea muy evidente. Para comprobar si hemos trabajado bien, solamente tenemos que aplicar el filtro desplazamiento. Fijaos, al utilizar el desplazamiento, estos dos detalles que anteriormente estaban bastante separados, al hacer el desplazamiento aparecen juntos, lo cual es un problema porque esto es un patrón muy evidente que el ojo lo va a encontrar enseguida. Si estamos haciendo el desplazamiento y vemos algún detalle muy evidente, podemos utilizar el tampón de clonar en zonas muy puntuales, preferiblemente pequeñas. Siempre puedo utilizar el pincel corrector puntual para tratar de quitar zonas muy evidentes. Y siempre el sistema de comprobación del trabajo será utilizar el desplazamiento, ir comprobando si apreciamos el corte de la imagen. Cada vez que hagamos el trabajo de edición de la imagen usando el pincel corrector o el tampón de clonar, deberemos usar la herramienta desplazamiento para comprobar la evolución del trabajo. Así seguiremos editando la imagen hasta que efectivamente consigamos que la textura sea tileable. Muy bien, ya tenemos aquí lo que podría ser una textura tileable. Vamos a seguir trabajando esta técnica en los siguientes vídeos.